Soy el abogado Galo Quiñones en representación del caso de Aidita Ati. Mi nombre es Luis Gustavo Ati Cabay. Soy el papá de la subteniente Ati Gavilanes Aidita Pamela, que le arrebataron la vida de una forma cruel en la Brigada 19 Napo. El señor Ati en este momento ha decidido tomar nuestra defensa técnica en conocimiento de que quien habla ha llevado ya más de 8 femicidios en el Ecuador. Es la experiencia lo que da data a estos casos y obviamente los resultados. Porque finalmente, ustedes conocen, como en anteriores casos, cuando hay una discusión a nivel jurídico contra el Estado, se vuelve muy difícil. Por el espíritu de cuerpo, por supuesto, que se ha mantenido en otros casos y en este caso también. Yo soy muy frontal al decirlo y sin miedo a nada. Es más, resulta que anteriores defensas han tenido pues contrapiés y contrastes en las audiencias y también durante la instrucción fiscal, y obviamente el papá de Aidita Pamela Ati ha tomado la decisión de adquirir nuestros servicios en razón de un profesionalismo en cuanto a los delitos de femicidio. Nosotros lo que vamos a llegar es a la verdad. Eso es lo único que queremos. Nosotros no queremos hacer daño a nadie, pero sí que se cumpla con el papá de Aidita Ati, con la misma víctima, que exige justicia desde su tumba. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer realidad. En todo lo que nos queda de instrucción fiscal, no son muchos días, son alrededor de 14. Una muerte tan cruenta a una mujer. Esto debemos nosotros evitar, como creando políticas públicas que ya hablaremos más adelante. En verdad que las falencias les veo muchas. De parte de, hablemos de una fiscalía muy lenta para investigar los casos. Y de parte de la defensa técnica también, una defensa técnica tal vez con desconocimientos, tal vez no con mala voluntad, pero sí hay que reconocer de que tal vez desconocen de lo que es este tema en la que lamentablemente perdió la vida mi hija, lo que es un femicidio. Entonces por eso que yo también he decidido, y junto a mi familia, requerir de los servicios del doctor Galo Quiñones para que en referencia, en su experiencia, en referencia más que todo de los femicidios que ha sabido llevar él también dentro del país, para que me represente y que lleguemos a lo que siempre he dicho y he pedido, a buscar la verdad y justicia dentro de este ámbito, que no quede en impunidad de quien perdió la vida. No perdió la vida, le quitaron la vida en una unidad militar, donde que ellos están preparados para darnos seguridad y le quitan la vida, le arrebatan la vida, le asesinan a una propia miembro de la institución de las Fuerzas Armadas. Lo que me da indignación de que hay jueces o jueza, lo peor, siendo una mujer, determina un acto de mala fe, les deja libre a los presuntos involucrados, o sea, a los presuntos femicidios de mi hija. En primera instancia, ella misma les da las medidas cautelares. Y viene otro jueces, y le dan la prisión preventiva, que están por encima de esa juez. Pero en cambio, ella vuelve de nuevo y les da la libertad. Entonces, la misma jueza 2 veces. Entonces, yo veo que hay un acto de mala fe de parte de la señora juez. Y siendo una mujer, tal vez no tendrá una mamá, no tendrá una hija, no tendrá una hermana, una amiga. O por ella misma siendo mujer, que determine lo que es quitarle la vida a una mujer. Eso sí, estoy indignado. Y más que todo, hay un documento donde la señora juez mismo dictamina y lee en el proceso que dice que está firmado por el comandante del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, el almirante Vela, que de eso ella hace hincapié para tomar una decisión, que ellos están garantizando la seguridad de los presuntos.
femicidios de mi hija y que ellos no van a escapar. Si cuando uno quiere escapar, uno militarmente está formado. Y si de las cárceles de alta seguridad se han escapado, y no se diga de una unidad estratégicamente que está vinculado dentro del territorio ecuatoriano como es el Oriente. Al lado tenemos 2 vías de acceso, un río que tranquilamente uno puede irse. Estamos tan cerca de la frontera de Colombia, pero ellos no tomaron en cuenta nada de eso. El asunto que quieren es dejar impune el caso de mi hija. Contra eso voy, de luchar hasta las últimas consecuencias para poder llegar a la verdad y a la justicia que tanto pido. Fiscalía General del Estado, como ente de persecución penal estatal, ha decidido hacer de manera inmediata, antes del cierre de instrucción fiscal, una vinculación por la cual se obtuvo 30 días más de apertura de instrucción fiscal. En este sentido, se vinculó a 2 personas más que usted ya mencionó. Sin embargo, es importante también retomar las palabras del señor Atti, el cual ha dicho que la señora juez, la misma que en un inicio dio medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, subió en consulta al Tribunal de Alzada de la Corte Especializada Provincial de Justicia, Sala Penal, en la que dijeron no, por el delito y por el peligro de fuga se les debe dar prisión preventiva. La juez conoce posteriormente una revocatoria de medidas y dice sí, de lo que conozco efectivamente hay un documento que hasta ahora no aparece. Nosotros estaremos en las próximas horas exigiendo ese documento allá en Orellana porque tiene que aparecer. Con el documento que supuestamente hay la justificación con la que ellos se les vuelve a dictar medidas cautelares a pesar de que un tribunal de alzada ya dijo no, prisión preventiva. Y claro, la prisión preventiva es excepcional, pero sin embargo estamos ante un caso muy especial. Todos los casos son importantes, pero este es especial porque tiene que ver, en este caso está metido una brigada militar y parte de la fuerza pública que representa al Estado. Ahora bien, ante su pregunta, nosotros ya hemos solicitado varias diligencias desde el día de ayer que todavía contempla el Código Orgánico Integral Penal y pericias técnico-jurídicas, como por ponerle un ejemplo, un contexto de género, para determinar cómo fue la vida hasta la muerte de Itati y de los causantes de la misma, ¿sí? Nosotros estamos en petitorio de 4 o 5 pericias, al igual que Fiscalía General del Estado. Sin embargo, no olvidemos que estamos ante un proceso reservado y por eso los elementos de convicción los voy a tener en este momento todavía en reserva. Les haré conocer prontamente, apenas ya se pueda, de todo lo que tenemos. Sin embargo, estamos contra el tiempo, nos falta pedir algunas pericias importantes todavía. Como defensa técnica lo haremos, estamos ya en coordinación con Fiscalía General, porque el caso ya ha venido a Quito. Sin embargo, ha venido a Quito justamente por esa protección especial que el Estado busca enfrentar en este caso. Por el momento, las 6 personas que están vinculadas, sin embargo, ya no puede haber más vinculaciones hablando técnicamente. Sin embargo, se están haciendo las pericias necesarias en cuanto a los perfiles genéticos, ¿sí? Para poder determinar todo este tipo de temas. Es una cosa importante también mencionar a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos, que ha habido las defensas técnicas de los procesados que han salido a dar entrevistas, lo cual está muy bien, porque cada uno tiene que defender sus casos, pero con verdad. No hablando cosas que no existen de los expedientes, ni hablando cosas o falacias. Tan solo eso. Por ejemplo, ¿qué falacias existirían por parte de las defensas que usted ha podido escuchar? Por ejemplo, escuché anteriormente que existe pruebas y exámenes de ADN que han dado negativo y esto no se encuentra en el expediente. Esto es totalmente falso. Hasta donde yo he revisado, 27 cuerpos. Hasta eso, 27 cuerpos que existen hasta el día de hoy, con los que el día de mañana, miércoles, vamos a reconstrucción de los hechos. No existe informes genéticos de pericias todavía de ADN. Se han realizado, sí, pero no existen las respuestas. Entonces, yo no sé cómo salen a decir a la prensa cosas que no constan del expediente, falacias, porque eso es mentir, ¿ya? Pero más allá de ello, es importante manifestar, y yo he hablado con Fiscalía General del Estado también el día de ayer, que cuando ocurre este tipo de casos,
se diga los elementos de convicción que existen dentro del proceso, porque es un proceso reservado, se abran las investigaciones pertinentes, porque está bien que la ciudadanía sepa, como lo estamos haciendo en este momento, pero sobre la base de la verdad y sobre todo sobre la base de lo que se puede decir, porque es un expediente reservado y obviamente estamos en un caso muy delicado, que podemos, en el momento en que se filtre la información, beneficiar a las personas en conflicto con la ley penal. Y en verdad, la Capitán Vaca, cuando yo estuve en ese momento del dolor y la doctora forense me supo indicar los motivos del fallecimiento y del deceso de mi querida hija, en verdad yo a la Capitán Vaca le vi normal, como una persona que no había pasado nada. Y a pesar que era una buena amiga de mi hija, porque uno cuando pierde un amigo de verdad, uno se siente también con el dolor, pues, de haber perdido a una persona que en verdad ha compartido momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos, hablemos así, de pena, de dolor. Porque una amiga es desde ese punto de vista, pero ella estaba sumamente tranquila, sumamente bien. Entonces yo cuando la doctora forense me supo indicar los motivos del deceso de mi hija, no sé, creo que mi angelito del cielo mismo me dio paz, me dio tranquilidad y salí. Y entonces al momento que salí de las oficinas de la doctora forense, la primera persona que tomó contacto conmigo fue la Capitán Vaca. Entonces la Capitán Vaca me pregunta: señor, ¿qué le dijeron? Entonces yo le supe contestar. Dije: ahora sí estoy tranquilo. Ahora sí sé por dónde comenzar. Ahora sí sé a dónde irme. Ahora a este momento voy a llamar a los medios de comunicación y decir que esto pasó. Y me supo decir la Capitán Vaca: tranquilo, señor, no haga cosas que después se va a arrepentir. Entonces, ¿qué asumía? Ahora que ya estoy un poquito más calmado, ¿qué asumo? ¿Qué querían tapar? ¿Qué querían intimidarme? Tal vez diciendo esas palabras en ese momento del dolor, en ese momento de que yo me sentía desesperado. ¿Qué me quisieron intimidar? Que ya estaba arreglado todo para decirme que yo coja el cadáver de mi hija y me regrese y punto, no ha pasado nada. Eso es lo que querían decirme. Discúlpeme, qué malos militares que hay. No les digo a todos, pero sí a esos que pretenden callar la voz de un padre, de una familia que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para ver la verdad y justicia para mi hija. No, en ese sentido no. Cuando yo llegué con el cadáver de mi hija, porque la voluntad de mi señora esposa fue de que se despida de sus compañeros en la Brigada 19 Napo, en donde se elaboró una capilla ardiente. Más o menos llegamos a la 1:30 de la mañana al casino de oficiales, donde estaba una capilla ardiente, para que sus compañeros, porque todos le querían a la subteniente Ati, era una subteniente ejemplar, y que los grandes anhelos de ella era ser general. Allá voy, de que le truncaron la vida. Entonces, de que se despida de todos sus compañeros, y estábamos hasta las 4 de la mañana velándole ahí en el casino de oficiales. Entonces ahí se acercó el coronel Guerrón a decirme de que ellos me iban a dar toda la ayuda necesaria, de que al principio habían 18 implicados, pero que 4 ya estaban estrictamente, que eran los más implicados dentro del aspecto. Entonces también ahí estaba el coronel Quintanilla, a la cual me acerqué y le dije, porque con él habíamos tenido la oportunidad de militar en la brigada aérea. Él era capitán, yo era sargento primero. Entonces, como le conocía, yo me acerqué donde él y me le dije: mi coronel, yo pienso que como padre, tengo el derecho a saber quiénes son los 18 implicados. Y eso yo quiero saber. Entonces me supo decir: ya, hermano, sí, tienes toda la razón, ya te vamos a hacer llegar. Pero hasta el momento no me ha llegado esa información.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál ha sido la tela de duda? Entonces, ¿dónde caigo? De que el coronel Quintanilla ha sido hermano del mayor Quintanilla, que está involucrado dentro del aspecto. Entonces, ¿cómo estamos hablando? A eso es lo que yo voy. Eso es lo que quiero esclarecer, la verdad. Solo la verdad. Sí, en verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí solamente yo le pongo a parecer. A la hora que le encuentran sin vida a mi hija, la primera persona que le ve sin vida a mi hija es a las 6:30 de la mañana. Entonces yo, por los medios, la tecnología que ya existe en el momento, yo pienso que yo debía haber tenido conocimiento ya, máximo a las 6:45, dando un cuarto de hora para que se recopilen, busquen mi número o lo que sea. Y me hacen conocer a las 9:21. O sea que estoy hablando de 3 horas. Entonces, ¿qué pretendían? Tal vez revivirle a mi hija. O tal vez estaban limpiando tal vez las evidencias. Entonces, imagínense. Y fuera de eso, el coronel Guerrón, comandante de la Brigada 19 en Apo, sale a dar declaraciones a la prensa. No siquiera a mí, a la prensa. Dice que mi hija falleció por una asfixia aérea, que se había ahogado en el vómito de ella, que eso fue la causa de su deceso. Y luego, posteriormente, a las 4:15 de la tarde que yo llego a la Brigada 19 en Apo, también el comandante, igual, a mí también me dice la misma versión. ¿Pero en base a qué me dijo esa versión? ¿En base a qué? Me imagino que él ya debe haber hecho las investigaciones y todo eso para darme esa versión. Entonces, la primera persona que debe ser vinculada en este caso es el comandante, porque el comandante es el responsable de lo que pase o deje de pasar dentro de la unidad su mando. Eso sí estoy muy claro, señor periodista. Existen los planos administrativos, por supuesto, pero sin embargo, hemos tenido otros casos de femicidio en simplicidad, en cotejamiento. A los otros hay que tomar las acciones necesarias prontamente cuando ya tengamos el expediente fiscal completo y nosotros presentemos en los siguientes días la acusación particular. Indudablemente solicitaremos a Fiscalía General del Estado se abra procesos por fraude procesal. Indudable. Si la milicia no investigó administrativamente el deceso de Aidita Ati y su padre recibió tales noticias de diferentes maneras distorsionadas a la verdad procesal, es simplemente fraude procesal y habrá que investigarlo como se ha hecho en otros delitos de femicidio. Con toda verdad, el caso Ati es un caso muy especial. ¿En razón de qué? Y lo dije inicialmente, la lucha contra el Estado. En este momento estamos peleando contra agentes del Estado, ¿sí?, que tienen una preparación técnica, una preparación académica y obviamente muchos de ellos de inteligencia y saben cómo hacer las cosas. Sin embargo, nosotros también jurídicamente nos creemos en la experticia y en la técnica para poder sacar este caso adelante. No con mentiras, con verdad procesal, lo que digan los peritos, lo que se dé en la reconstrucción y lo que logramos obtener procesalmente se llevará posiblemente a juicio, pero indudablemente que este caso no está perdido y para eso está esta defensa hoy aquí, justamente para hacer justicia nada más, porque claro, no puede quedar una persona a la cual mataron, porque eso no queda duda, lesionaron y obviamente hasta hay indicios de presuntamente un delito sexual. Entonces, ¿cómo queda en la impunidad? Eso no va a pasar. Al menos indudablemente de lo que existe del expediente hasta el momento no. Ha habido, con toda verdad, ciertas inconsistencias, pero no de fondo, sino de forma, por una ineficiente investigación. Sin embargo, ahora está en la Fiscalía de Derechos Humanos con la doctora Jiménez, la cual también ya tiene una cierta experiencia en estos delitos y hasta más de 13 años en Fiscalía manejando también este tipo de casos. Y creemos
que de la mano con Fiscalía General del Estado y la acusación particular que nosotros presentaremos en los próximos días, vamos a sacar el caso adelante. Y a quien haya que llevar a una audiencia preparatoria de juicio y de juicio, se los llevará. Y a quien haya que absolver, se pedirá lo concurrente indudablemente. Eso es lo que busco. Verdad y justicia. Hago un llamado y ojalá me abra las puertas el presidente de la República como representante de todos los ecuatorianos, que todos merecemos la vida como el señor presidente de la República y como todos los ecuatorianos. Entonces yo pido de que me dé la oportunidad de exclamar también mi asunto a él, personalmente. Porque ya he recurrido al comando conjunto, ya me he ido a la Comandancia General del Ejército. ¿Y qué es lo que pasa? Solo son ofrecimientos que vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. La ayuda es que me ayuden a encontrar a la persona o a las personas que le quitaron la vida a mi hija. Eso es lo que pido. Que el Estado me dé respuestas. ¿Por qué? Porque sucedió. Porque le quitaron la vida a una miembro del Estado que conformaba, cuál era su anhelo de servir a la patria dentro de la institución de Fuerzas Armadas. Y le quitan la vida en un recinto que pertenece al Estado. Entonces eso, tienen que darme respuestas. Y la primera persona que tiene que darme respuestas es el presidente de la República. El señor Daniel Noboa. Perdón, el señor Daniel Noboa, ¿está bien? Sí, ¿Sí? Presidente, él tiene que darme una audiencia para poder yo exclamar esta desesperación que tengo como padre. ¿Para qué? Para que se enclarezca. Para que se vea los motivos, la razón, por qué le quitaron la vida a una persona inocente, a una persona que tenía la vida por delante, a una mujer, es lo peor eso, a una mujer. Porque a una mujer puede estar en mitad de 1000 hombres, nadie tiene derecho a toparlo. Puede estar en estado de embriaguez, que nadie tiene derecho a toparlo, por ser mujer. Entonces, mi pedido es que se me abran las puertas de parte de la Presidencia de la República para yo poder conversar y exponerle a él la tragedia, la desgracia que llegó a mi familia.